Bai, az gaitezen beraz, arratsaldeko 6:30 pasatxo dira. Arratsaldeon lehenik eta behin, agintariok, lagunok, zarituok, ongi etorri eta arratsaldeon. Bueno, gaur hemen Oralde Aretoa izango da gure etxea, eta gaur zuek izango zarie protagonistak. Bueno, zutariko askok izango zarie protagonistak. Lehenik eta behin, azaldu behar dutzuet, zelan joango da, erderaz eta euskaraz izango dut, bale? Zelan joango dan gala hau. Orain ongi etorriak joango dira, alkatearena, lehenik eta behin, eta gero zuen bideoak, zuen bakoitzak, bideo bat duzue. Bideoa ikusterakoan, nik paso emango dutzuet, ona etorriko zarie, eta sari bakoitzak, zuek, sari bak hartuko duzue, zuek, bale? Eta gero hemen jarriko zarie, hemen linea batzu daude, gero ikusiko duzuez, eta hemen honen atzean jarri, argazkia atara alizateko, bihar egunkarian ikusi alizateko. Decía, buenas tardes ante todo, a todas y todos. Los premiados, después de cada vídeo, os llamaré a los que van a entregar el premio, a los que vais a recibir. Cogéis un premio y os ponéis aquí para la foto de mañana del periódico Deia. Mañana 4 páginas donde podréis ver todas las fotos. Y vamos a empezar. Ahora sí, yo recomiendo que os relajéis, que os tranquilicéis, si es posible. ¿Estáis nerviosos? Sí, no, algunos igual sí, ¿no? Bueno, no os he dicho lo mejor de la tarde, que os voy a hacer un par de preguntas. Eso suele ser lo mejor de la tarde. Eso suele ser lo mejor. Aquí se ríen porque ellos se libran, pero si no, suele ser lo mejor de la tarde. Pero bueno, eso de relajarse, de disfrutar de esta gala, de esta 14 edición de los premios Hemendik Sariak, Laboral Kutxa Hemendik Sariak. Y antes de nada, voy a agradecer también a los babesles, a los patrocinadores, que gracias a ellos se hace posible esta gala. Agradecer a Laboral Kutxa, a Diputación Foral de Vizcaya, a Juntas Generales, Acciona, Ferrovial Servicios, Consorcio de Aguas en Bilbao-Vizcaya, Vida de Sainz, Grupo Meuri y al Ayuntamiento de Munguía, eskerrik asko, como organizador. Y para empezar, voy a llamar al alcalde, en este caso, al alcalde de Munguía, Ager Izaguirre, para su bienvenida. Nahi duzunian, Ager, besedes, nahi duzunian, txalo bat. Arrastion lagunok, ondotorriak guztiok, Oralde Aretoara, ondotorriak Mungiara. Oso pozik nau, zuek guztiok hemen ikusteagaz. Orain dela urte bat ekitaldia antolatu gendinean Torrebiel Aretoan, askoz be jente gitxeo izan ginen, zoritxarrez pandemiaren egoera bestelakoa zan, eta moten du orain bagoazela urtetan, eta danok dakigunez, momentuz, kontuz, lasai, eta horrera. Ia horren urtean luntxe bere egiteko aukeria deko gunekik, gubaitik ez da izango. Eta postuten naz ez bakarrik, zuetanok ikusteagaitik, baizik eta zertarako batu dugu garan, ez da? Azken baten, Hemendik Sariak, Deiaren eskutik, urtero moten duzku aukera, hainbat arlotan, alkartasun, zintzotasun, eta profesionaltasun, eta besteen onerako lan egiteko konpromisoa eredu diran pertsonak eta entitateak eta erakundeak eta alkarteak saritzeko eta goraipatzeko. Egia esan, ekitaldi polita, unkigarria, alaia, horrek urduritasun horrek soltetan baduz alaiago izango da, eta merezitako aitortza egiteko balio duzkuna. Deiako taldeari, eskerrak eman gura dutzadaz, berriro bere, eta badakizue, beti ukiko gaituzue, prest honetarako. Eta sari duine bere, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuen moduko ereduak behar dugu zelako. Eta naiz eta zuen lana normalan isilean egiten duzue, eta zer itxaron barik, bestengatik, eta holantxe, gaur, esan da muduen, gaur protagonista izatea tokaz nigatzue. Eta nik uste oso ondo merizetako protagonismoa edukiko duzuela gaur. Decía que estoy muy contento de poder ver a tanta gente conocida, tanta gente querida, y me acuerdo, pues como nos acordamos todos y todas, de cosas que hemos pasado durante este tiempo, y entre ellas, pues el equitaldi, el acto que hicimos de Hemendik Sariak
el 13º, que para mí el 13 es un número de buena suerte, pero bueno, el año pasado tocó así, y en el que estuvimos bastante menos gente en Torrevieja. Pero bueno, la pandemia, ya vamos avanzando hacia otro escenario, parece, hay que andar con cuidado, pero bueno, gracias a esta nueva situación podemos vernos tanta gente hoy aquí. Y la alegría, pues como decía también, no solamente porque nos vemos mucha gente, sino porque cuál es la razón de vernos, que es, pues eso, que de la mano de Deia y de los Hemendik Saria tenemos esta oportunidad cada año de ensalzar a personas y entidades que destacáis por vuestra solidaridad, por vuestra honestidad, por vuestra profesionalidad, por vuestro compromiso para trabajar en favor de otras personas y bueno, pues al final por trabajar por el bien común. Es un acto bonito, emocionante, alegre, espero que sea muy alegre para todas y todos y los premiados y premiadas sobre todo. Estoy de acuerdo en que hay que quitarse esos nervios, hay que soltarse para disfrutar un poquito. Y bueno, pues yo creo que eso nos da esta oportunidad de haceros un merecido reconocimiento. Quiero volver a dar las gracias al equipo de Deia, como he dicho antes, por darnos esta oportunidad y aquí tendréis al Intendente Munguía siempre dispuesto a echaros una mano en esta cuestión y en otras también. Y a las premiadas y premiadas, pues muchísimas gracias. Eskerrik asko. Necesitamos ejemplos como los vuestros y aunque normalmente hacéis vuestro trabajo pues de manera callada, sin que se entere nadie, sin querer que haya fotos ni cosas de estas, sin esperar nada a cambio, pero bueno, como ya se ha dicho, hoy os toca pues tener un merecido protagonismo. Eta beraz, zorionak guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko Ager, jarraian eskatuko ditzet etortzeko Quique Hermosieri, director de negocio del periódico Deia. Quique, por favor, cuando quieras, un aplauso también para Quique. Arratsaldeon guztioi. La verdad es que voy a fichar al alcalde como representante de Deia para poder contar, como lo ha contado, qué es lo que hacemos en Deia y qué es lo que hacemos en Hemendik y el sentimiento por el que nació esta idea, este proyecto. Hace 14 años recuperamos un proyecto que era muy importante para nosotros o para la filosofía de lo local, de que en Deia queríamos reflejar y ser un escaparate y un altavoz para que todas esas personas que hacen mucho por su municipio y que generalmente pasan de forma anónima, salvo para sus entornos, pudieran tener ese escaparate y pudieran tener, sobre todo, un espejo que además muchas veces, y me lo decís muchos alcaldes y muchas personas que están alrededor de las comarcas, es un espejo de otros sitios, ¿no? De cómo uno ha visto en Durango que se ha hecho una acción concreta o alguien que ha visto en Basauri. Es decir, al final creemos que además somos únicos en ese foco y en esa noticia, ¿no? Porque realmente ahí nuestra especialización se ha convertido siempre en nuestro punto y en nuestra referencia y nuestro punto de insignia. Sí es cierto que todo está cambiando. Contaba antes, tengo claro que Munguía es una gran referencia para nosotros. Creo que os lo he contado alguna vez, sobre todo a Laich y ahora a Nagore, que siempre me han atendido estupendamente cuando he necesitado cualquier cosa en Munguía. Munguía es el punto de referencia más importante para Deia en la venta de relación, venta periódico-lector. Os lo he comentado alguna vez y, lógicamente, la comarca y todos sus municipios restantes hacen que esta sea posiblemente la comarca más importante en relación habitante, lector y venta de papel. Pero sí es cierto que os hablo de papel y nosotros ahora mismo estamos en un proceso de transformación digital muy importante. Como sabéis, esta maldita pandemia ha acelerado el consumo digital por parte de todos vosotros, seguro, a la hora de consumir noticias y consumir información, y nosotros no nos podíamos quedar detrás. Han sido y son momentos muy duros también para la prensa, son momentos muy complicados donde hemos vivido grandes audiencias en momentos muy, muy complicados que todos hemos vivido, pero hemos conseguido de alguna manera el relanzar y el potenciar nuestras herramientas digitales y nuestra página web y nuestra aplicación de deia.eus. Nosotros ahora mismo también hemos
estamos en una implantación de un proyecto que se llama hiperlocalismo para seguir minimizando y entrando en los barrios, entrando en todos los municipios y que de alguna manera todos y todas seáis capaces de consumir la noticia de vuestro municipio, de vuestro barrio o de vuestra zona. Creemos que es un paso más que tenemos que dar porque, lógicamente, lo primero, por una supervivencia de lo que son los medios de comunicación tradicionales en papel, a sobre todo un servicio y una aplicación que es básico ahora mismo y de la que no podemos renunciar. Venir a Munguía y venir a esta comarca para mí siempre es especial. Hay algunos premiados, además, que me he llevado muchísima alegría, Pablo, de verdad, en ver a toda tu familia, por lo que nos toca. Lo único que le he avisado a Pablo es que no va a poder presentar, ¿vale? Eso es lo único que le he avisado, ¿vale? Pero para mí, de verdad, y repito, y para ella, estar aquí hoy es sinónimo siempre de que estamos muy bien tratados, de que estamos y que tenemos siempre el mejor servicio a nuestra disposición, pero también os digo que el año que viene tenemos que buscar y que el resto de alcaldes que están sentados y alcaldesas que están sentados nos tienen que abrir la puerta porque confiemos en que todo esto todavía siga yendo a mejor, de que nos podamos reunir en un frontón, en una sala más pequeña. Venir aquí es un lujo, pero que estoy convencido de que todavía hay municipios que tenemos que seguir visitando y así os lo haré y, bueno, y veremos a ver quién se puede ofrecer para vernos el año que viene. Zorionak a todos los premiados, disfrutarlo, pasarlo bien. Confiamos en que el año que viene también haya un lunch, que este año pues también por las condiciones y por las circunstancias no podemos hacerlo. Y creemos que, como decía muy bien Ager, esta normalidad vaya avanzando y vaya creciendo y que tengamos, lógicamente, unos premios que persigan y prosigan en el tiempo mucho más. Eskerrik asko y zorionak a todos. Si de verdad algo te mueve por dentro, hazlo. No importa que lo que te mueva sea grande o pequeño. Si te mueve, ya es muy grande. Podrá parecer imposible, pero ¿quién te dice que no? Piensa que si lo que te mueve es ayudar a alguien, es importante. Y que si eso que te mueve es hacer un mundo mejor, o más habitable, o más sostenible, nunca será en vano. No lo hagas por el éxito o el reconocimiento. Hazlo por eso, porque te mueve. Porque si eso que te mueve a otra persona y luego a otra, acabará moviendo a una sociedad entera. Porque al final somos ni más ni menos lo que nos mueve. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Las ciudades se limitan a 30 kilómetros por hora. E incluso en 2023 no circularán vehículos de combustión. El mundo cambia. Pero con Invicta Electric no tienes de qué preocuparte. La sostenibilidad no entiende de edades ni sexos. Ahorrar es de personas inteligentes. Y cambiar para ser moderno te hace diferente. Nueva gama Invicta de coches y motos, 100% eléctricos. Sencillo, limpio, económico. Invicta Electric. Adapta tu ciudad. Empieza a recorrer 100 kilómetros desde 10 céntimos. Invicta Electric. Bueno, heldu da. Ya danak prest. Bueno, nadie habla, ¿no? Algunos tenéis que recoger el premio, ¿eh? A mí no me dejéis aquí, con 9 trofeos aquí, pero bueno. Vamos a empezar. Antes no lo he dicho, claro, comentaba Kike, novedades, berrikuntzak ditugu baita ere, ze bihar lau horri izango dituzue deia egunkarian, baina baita ere grabatzen gabiltza momentu honetan, 2 kamera ditugu, anatzean, eta gaur gauean, ez dakiz ze ordu aldera, 9:00 aldera, deia.eus webgunean bideoa izango duzue. Ekitaldi honen bideo osoa izango duzue, ikusteko momentu atsegina izango da gaur gauean. Az gaitezen,
Asteragoaz, lehenengo sarituarekin, Otazua, Passive House y Bioconstrucción. Sí, venimos de la construcción tradicional, construir en madera concretamente, estructuras de madera para tejados, forjados, todo lo que sea construir en madera. Y hubo un momento que cambiamos a la construcción más eficiente, porque lo veíamos necesario, pensando en el planeta y pensando en el ahorro energético y ahorro del consumo a la larga también para los clientes y también para el planeta. Digamos que lo que más nos diferencia de la competencia, de las demás empresas, sería el tipo de trabajo que hacemos. Hacemos trabajos con mecanizados tradicionales, como hacían los antiguos, vamos a decir. Y luego, respecto al tema de la sostenibilidad, pues yo creo que la forma de hacer los edificios sostenibles es el futuro no solo de la construcción, sino de la humanidad. Y yo creo que no solamente en la construcción, sino en todo tipo de ámbitos, en industrial, en cualquier tipo de ámbito. Si no, no podremos sobrevivir. Primeros premiados entregan Aitor Aguirre, alcalde de Arrieta, y José Manuel Moreno de Acciona, y recogen el premio Jesús Luis Ateca, Urco Gorroño y Ángel Clemente. Txalo bat, mesedez. Sorionak. Mira, antes comentaba aquí que a nivel de medios de comunicación lo que es la transformación digital. Y vosotros no sé cuántas transformaciones habréis sufrido, porque empezasteis como Serrería, empezó como Serrería, ¿no? ¿Quién va a hablar de vosotros? ¿O todos? No, el portavoz él, ¿no? Aquí se sortean speakers. Venga. Sí, la empresa empezó hace muchos años con el padre de José Ángel, que está ahí sentado, como Serrería. ¿Quién es José Ángel? El señor de la izquierda. Aquel. Ah, vale, es que todos miraban hacia otro lado. Aquel, sí. Vale, ¿eras tu padre? Sí. Tu padre. Sí, y bueno, y luego él empezó como carpintería y un momento que tuvo que elegir porque no daba a todo. Y eligió la construcción en madera. Empezó con los tejados y ahí de ahí es de donde se fundamenta. Él es el que hizo todos los sistemas de mecanizado y el que nos ha enseñado prácticamente todos los... ¿Quién era? ¿José Ángel? José Ángel. O sea, él. Sí, sí. Tú eres muy protagonista, tú tienes que estar aquí arriba. No ha querido. No has querido, pues voy yo. Si quieres, no hay problema, yo me puedo mover, ¿eh? Pero claro, si tú eres el autor de toda esa transformación, el premio para ti también, ¿no? ¿Eh? No, ¿verdad? No hay. Bueno, pues que el premio importante es para ti también, lógicamente. Pero bueno, oye, lo que sí quiero comentaros es que es muy artístico lo vuestro, lo que hacéis también vosotros con el tema de la madera, ¿no? Bueno, sí, puede ser en ocasiones. Bastantes ocasiones. Tejados de madera hacéis. Sí, compramos la madera, la fabricamos y la transformamos en una estructura para soportar un tejado o lo que sea, cualquier cosa. Podemos construir cualquier cosa en madera. Cualquier cosa en madera. Exacto. Y caseríos, rehabilitáis caseríos también, ¿no? Sí, es lo que más hacemos. ¿Rehabilitar ahora mismo caseríos? Sí. ¿Costoso también? ¿Cuesta? Bueno, lo de siempre. Estáis habituados, ¿no? Sí. Para que nosotros puede ser muy costoso, para ellos no lo es, ¿no? Sí, de hecho tenemos un sistema propio de reconstruir caseríos, hacer la reforma, pero de una forma pasiva. De una forma que luego el consumo energético pueda ser pues como una vivienda nueva de las altamente... Tenía aquí apuntado viviendas pasivas. Eso es. Que tiene un consumo nulo. Casi nulo. Casi nulo. Dependiendo de muchas cosas. ¿De qué, por ejemplo? Pues por ejemplo de la situación respecto al sol, la orientación, las ventanas, la altura sobre el nivel del mar, bueno, todo ese tipo de cosas.
¿Cuál es la orientación mejor para que tenga un consumo más nulo? La mejor orientación es que tenga orientación sur, que toda la entrada y las ventanas estén en orientación sur, que el alero esté pensado para que te dé el sol en invierno, pero en verano no, que tenga respaldado del noroeste. Por ejemplo, como en Arrieta hay una zona que es la primera casa que hicimos y es así. Tienes la misma situación a 200 metros sobre el nivel del mar. 200. Sí, entonces, bueno, es una situación ideal. Las heladas quedan abajo, es un sitio ideal. Bueno, ¿este reconocimiento qué significa para vosotros como equipo? Una alegría. Algo ya diréis, ¿no? Pues una alegría. ¿Alegría? Sí. ¿Cuántos sois? No os he preguntado. Somos tres. Los tres y José Ángel, ¿no? Exactamente. Ahí a que manda, ¿no? ¿Manda José Ángel o no? Algo todavía. Algo todavía, ¿no? Pero bueno, también dirige, ¿no? También decir que José Ángel es el pasado y algo de presente y Urco es el futuro. Ah, bueno, eso no sabíamos, Urco, eso nos tenías que contar. Eso ya en algún momento tenía que salir y tenía que preguntarte por qué eres el futuro. Soy más joven y esto es cuando de jubile me quedaré solo. No. Quiero decir que nos hace ilusión que esto no se muera, no se quede, porque ya prácticamente no hay empresas de este estilo, en Vizcaya al menos. Pero alguien ya tendrás, ¿no? Cuando se jubilen. Todavía les queda mucho, de 25 años les he hecho más, ¿no? Alguien ya habrá, no sé. El hermano, ¿sabes? ¿El hermano? ¿Tu hermano? Digo, no sé, alguien. Pero bueno, ¿te hace ilusión del premio? Sí, sí. Que continúe la saga, ¿no? Claro, eso es. Que continúe y que haya mucha más gente que se dedique a esto. Y ahora mismo, pues, celebrar el premio, ¿no? Disfrutarlo y seguir así de bien. Eskerrik asko zuei. Ondo segi, gero arte. A los siguientes no voy a hacer tantas preguntas, ¿eh? Algunas más, igual incluso. Seguimos. Antes he tenido ocasión de hablar con Teresa, ¿verdad? He estado hablando un ratito con ella, que me ha comentado que se jubiló la semana pasada, no hace nada, hace unos días. Hace unos días se jubiló. Y como muchos de vosotros, hoy se trata de reconocer vuestro trabajo, cada uno en su ámbito, y vamos a conocer un poquito mejor a Teresa López Michelena. Durante más de 30 años he trabajado en la comarca del Mungialde y resaltaría el trato próximo y cercano con la gente, lo cual me ha permitido acompañarles a lo largo de toda su trayectoria de vida. Cuando yo llegué, los centros médicos eran centros demasiado rurales y me voy con el recuerdo de haber mejorado los centros asistenciales con la ayuda y la implicación de los ayuntamientos y haber dejado una medicina primaria en condiciones para los tiempos actuales. Para los tiempos actuales y duros, momentos actuales que hemos vivido. Entrega el premio Héctor Gorroño, director de marketing del Grupo Meuri, y recoge la propia Teresa López Michelena. Mercedes. ¿Has venido acompañada o tienes un grupo de fans por allí? Sí, o... sí, todos. ¿Quiénes son los fans? Que levanten la mano. Todos vosotros, ¿no? Aplaudir. ¿Son pacientes o familia? O... Bueno, hay familia y algún paciente, me parece reconocido. Ah, también. Sí. Bueno, al final, estrecha relación con los pacientes. Pues sí, porque eso son muchos años y el medio rural permite ese acercamiento. Les ves, conoces su vida, conoces dónde viven, les has acompañado en el nacimiento de los hijos, cuando mueren sus padres. Entonces el trato, pues sí, es a lo largo de toda la vida. Duro también, ¿no? Bueno, sí. Momentos duros, momentos más alegres. Pero como todos los trabajos, ¿no? Sí. Y tu recta final ha sido dura, entiendo.
Bueno, estos últimos años con la pandemia, la verdad es que sí han sido más complicados, pero bueno, va con el cargo. Médico, médica y psicólogo también, ¿no? Es también psicólogo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que al final haces un poco lo que te van pidiendo, ¿no? No estás muchas veces preparado para ello, pero haces las cosas con la intuición y la mejor voluntad de hacerlo bien. Antes estaba comentando con Teresa que ha hecho en la UCI 13 años, ¿no? Sí. Y en Gamiz 20. ¿Todo pena dejarlo? Pues sí, la verdad que sí. Mucha pena, pero bueno, también hay que irse y dejar que venga la gente joven y está bien. ¿En qué momento dejas la atención primaria? Bueno, pues la dejo yo creo que en un momento muy bueno, lo que he comentado en el vídeo, los centros rurales con la implicación de los ayuntamientos hoy en día son centros competentes y la atención primaria está en un momento estupendo y creo que hay que potenciar la medicina rural para que los pueblos sigan teniendo su fuerza y no sean absorbidos por los centros grandes, que parece que van por ahí un poco o pueden ir los tiros. Entonces, los ayuntamientos se tienen que poner ahí las pilas. ¿Temes que pueda ocurrir eso, esa tendencia? ¿Temes? No, o sea, no pienso, pero veo que si no se potencian, pues pudiera ocurrir. ¿Hemos salido ya de la pandemia, Teresa? Bueno, no sé. ¿Tú que eres más experta, que nos puedes dar un poquito más de luz en todo este momento? Hombre, yo creo que van las cosas muy bien, pero ahora estamos con la tercera dosis y a ver si las cosas se acaban de hacer bien. Yo creo que sí, que estamos en la recta final. O sea, ¿tendremos un San Martín, Santo Tomás y normal? Yo creo que sí. ¿Tenéis ganas de fiesta? Sí, ¿no? Claro. San Martín, Santo Tomás. Luego hablamos de Pin y San Martín, vamos a hablar de todo, ¿eh? Luego vamos a hablar. O sea, que serían unas navidades más o menos normales, medio normales, casi normales. Bueno, pues esperemos que sí, ¿no? ¿Tienes fecha cuando nos quitaremos la mascarilla? Eso no sé. Aquí delante de tanta gente, ¿eh? Yo ni he pensado en eso, la verdad. No pones fecha. No. Pero bueno, vamos bien, ¿no? Después de los momentos duros que hemos pasado y tal. Vamos muy bien. Bueno, y ahora le he dicho antes, ahora ya se ha jubilado. Ahora, ¿sabes? Ahora ya se ha jubilado. Bueno, yo no sé si se jubila alguna vez un médico. Bueno, yo creo que sí. Espero que sí. Solo para la familia muy próxima. Solo para los próximos y vecinos también, vecinos y vecinas también, ¿no? También, ¿no? Y le he dicho antes, ¿y ahora ya sabes cómo ocupar el tiempo libre y demás? Me ha dicho, sí. ¿A qué vas a dedicar tu tiempo libre? Bueno, pues los que me conocen ya saben que me gusta mucho el deporte. ¿Así? Sí, entonces, bueno, pues esa será mi ocupación principal. ¿Tu modalidad de deporte? Bueno, pues me gusta la bicicleta, me gusta la montaña, me gusta el esquí. ¿Patinaje te gusta? Porque mira, tenemos un equipo allí, mira. El patinaje es muy peligroso. Si no, Sí. mejor para ellos la edad que tienen, que les he preguntado, desde 7 a 14, 15 años. Muy bien. Y para ellos fenomenal, ¿no? Para nosotros mejor que no entremos en esas aventuras, ¿no? Peligroso. Es un poco peligroso. Mejor bicicleta, o sea que haces bicicleta. Sí. Bueno, el reconocimiento del DEIA por toda tu trayectoria, por todo tu esfuerzo. Yo creo que necesita un fuerte aplauso al nombre de Teresa, por Teresa y por todos los médicos y sanitarios que habéis trabajado duro. Es que ricasco, Teresa. Jarraitzen dugu, trabajadoras de Emaús de Gamiz Fica. El programa de atención integral Bitartean de Emaús Fundación Social atiende a personas en situación de exclusión social grave. Tiene en marcha 4 servicios. Por un lado, el servicio residencial en Gamiz, con 23 plazas, un centro de día en Derio, con 15 plazas, un servicio de apoyo a vida independiente, que en estos momentos atendemos a 20 personas en sus domicilios, y, por otro lado, un programa de atención a familias. El objetivo del programa Bitartean es acompañar a las personas que atendemos para que desarrollen sus proyectos de vida. En ese sentido, buscamos una mejora de la calidad de vida, el empoderamiento, una mejora en la autonomía y la participación activa en su proceso, teniendo en cuenta la comunidad. Colaboramos con el Ayuntamiento de Gamiz en diferentes actuaciones. Por ejemplo, elaboramos el muñeco del Olentzero todos los años, el muñeco de San Juan, hemos rehabilitado el parque de juegos
Y por último, pues comentar que el programa de atención integral lo forma un equipo multidisciplinar de educadores, trabajadores sociales, psicólogos, integradores sociales, un equipo que bueno, pues cada día da lo mejor de sí, realiza unas intervenciones de máxima calidad con muchísima afectividad, una gran implicación y bueno, pues muy centrados en hacer un acompañamiento totalmente personalizado a las personas que atendemos. Entregan el premio Ana Rubio, alcaldesa de Gambit Cica, y Vidal Martínez, director general de Transportes y Movilidad de la Diputación Foral de Vizcaya, y recogen Pilar García, Iraya Uría y Juan Ruiz. Mercedes. Yo voy a decir, cada vez que recogéis el premio, veo vuestras caras detrás de y ponéis unas caras como diciendo, no, a mí no, a mí no, a mí no, o un poco, ¿no? Así es como, no me hagas muchas preguntas, por favor, que no. Oye, ¿pero qué vienes explicado? Bueno, gracias. ¿No? Borja, ¿no? Que está por ahí, lo sufrió. ¿Dónde está Borja? No le veo a Borja por ahí, está por ahí, se esconde. ¿Por qué lo sufrió? Porque muchas tomas falsas y muchos nervios. La próxima vez tenemos que poner todas las tomas falsas. Pero ahora enseñé que estás muy habituada a explicar un poco lo que es el proyecto y demás. Gracias. Sí. ¿Serías capaz otra vez de decirlo así de carrerilla rápidamente? No. Bueno, pero son muchas cosas las que hacéis, ¿no? Muchos años los que lleváis. Pues sí, Emaús Fundación Social lleva en Vizcaya ya casi 50 años y empezó bueno, ahora no recuerdo, en Bilbao y en Gámez con un convenio con la Diputación Foral de Vizcaya desde el año 2000. Yo tenía que apuntar aquí más de 35 años trabajando. Eso es, 50 te he dicho. Muy bien, así me gusta. No soy de ciencias, no soy de letras, pero en este caso me ha pillado. No ves la toma falsa del día. Bueno, en tu caso, Juan, cuéntanos tu experiencia. Ya te has librado como diciendo, ya me puedo marchar, ¿no? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo ya estoy dado de alta en Emaús, en programa Vitartem, pero ha sido muy positiva, muy gratificante, me han ayudado mucho, siempre he tenido el apoyo que he querido y pues ahora estoy en otra etapa, pero sigo vinculado a Emaús y ayudándoles en todo lo que pueda y bueno. ¿Hace cuánto tiempo entraste? ¿Qué te llevó? Pues 5 o 6 años más o menos. Venía de otro centro y pues por problemas de adicciones y de exclusión social y así. Y pues nada, con el tiempo he podido solucionar todos mis problemas y encauzarme otra vez de nuevo a la vida. ¿En qué causó? ¿Qué valoración haces de los años? ¿Qué valoración haces? Muy positiva, muy positiva. Me han ayudado en todo, ayudan a todas las personas que vienen con cualquier tipo de problemática que tengan, ya sea exclusión, adicciones o lo que tengan. Se adaptan a casi todas las personas y hacen una labor que la verdad muchas veces no está tan reconocida como se merecen. Aquí tenemos a dos de ellas. Sí. ¿Cuántos son? ¿Perdón? ¿Cuántos son? ¿Cuántos más hay? Ya he visto la foto fuera, éramos 50 personas por lo menos. Más de 50 personas. Oye, el agradecimiento, eso también, agradecimientos como estos también llenan, ¿no? Sí, nos emocionan. Bueno, claro, porque además Juan es un ejemplo. Entonces, para todo el equipo, la trayectoria y el proceso que él ha llevado a cabo, pues es espectacular y no le hemos pagado para que diga lo que ha dicho. Y estamos súper orgullosas y además es un placer haberle conocido y seguir compartiendo pues, la vida con él y encantadas, la verdad. Las relaciones al final entre vosotras y ellos o ellas también al final es estrecha, ¿no? Claro. Mucho tiempo juntos.
son momentos críticos donde las personas, bueno, pues muestran su interior y ahí pues se generan relaciones, se vinculan muy fuerte y no se puede olvidar de la noche a la mañana, o sea, ya se queda ahí para siempre. Para siempre ya, ¿no? Siempre, sí. ¿Quieres mandar un saludo a todos los que están allí? Porque aquí en 50 no habéis venido, ¿no? No. Ah, vale. Allí. Ahí, sí. Oh, pues no, 50 no, pero 30 sí, ¿eh? Por ahí. Bueno, un saludo para todos, se va a quedar grabado además, ¿no? Sí, bueno, yo quería darle las gracias a todo el personal que trabaja en Emaús, tanto la directora como educadoras, integradoras, bueno, el personal de limpieza, todo en general, trabajadoras sociales, son mucha gente y hacen que, coordinándose, hacen que todo siga para adelante. ¿Tú en qué momento estás ahora? Sí. En buen momento. En buen momento. Con energía, con fuerza. Sí. Sí, ¿no? Para tirar para adelante, ¿no? Sí. Gracias a todo el equipo. Eso es. Estas cosas. Eso es. Y a él. El mérito es suyo. El mérito es suyo. Sí. ¿Tú también te emocionas? Yo, claro. Al final es duro, ¿no? Ver cómo vienen y cómo empiezan y luego el camino, ¿no? que ha hecho Juan en este caso, que ha sido muy bonito. Y ver, pues eso, que está así de bien y de estupendo, pues al final me emociona. Pues muy emocionante este premio con estas historias, ver que estás fantásticamente bien, que tienes mucha energía y mucha fuerza para seguir adelante, que has demostrado también hasta ahora, ¿no? Sí. Que también has demostrado. Mira qué contentas están ellas. Nos alegramos muchísimo, un ejemplo a seguir para otros muchos, me imagino también, ¿no? O muchos y muchas también, ¿no? Sí. Pues Juan, un placer conocerte. Gracias. Un fuerte aplauso para Emaús. Zorionak, eskerrik asko. Hauek 10 igo erdabe. Ona, bai, nork egiten dau barre, baina 10 dira, hor ez dakitzei jaran dauden, baina 10 dira guztira, eta oso gazteak gainera. Laugarren sarituak Gatikako Justuri Patinaje Kluba. Kaixo, gu Justuri hokei taldea gara, Gatikakoak gara. Gutxi gora bera, 70 patinatzaileek osatzen dugu kluba, bai. Gure helburuetako nagusia da harrobia lantzea eta apurka gure jokalariak gorantza egitea hornitzeko goiko kategorian ari den senior taldea apurka gogoratu. Neskatuak eta mutilek osatzen dabela taldea, naiz eta neskatuen taldea hor goien murgilduta egon eta referentzi izan Euskal Herri mailan. Horretarako, harrobia esan dodan moduen lantzea oso importantea da, apurka heltzen doazelako eta hornitzen doazelako goiko taldea. Aurtengo helburu nagusie, izango litzateke, kategoria mantentzea eta aldal neurrien, pausutxu bete moteko aukera baldin badugu eta goreneko kategoriara igo, fenomeno egongo litzateke. Ondo izan, eta gero arte. Saria emateko eskatuko dotzet, hona etortzeko onintze Amezagari, Gatikako alkatesari, eta baita ere biuda desaintzetik Aritza Antolizeri eskatuko dotzet hona etortzeko, eta patinatzaile guztia, mesedez, etorri zaitezte, 10 sarie, banan zuen izenak esango dituz, baina bien bitartean etorri zaitezte. A ber, Joane, Robredo, ia dana ondo apuntatuta dauzkadan, Joane, Robredo, Paula Agudo, Maialen Arauke, Anartz Bilbao, Markel Baras, Jone Barreiro, Alain Bilbao, Usue López, Garasi Bilbao eta Gesan Fernández. Ahora repaso. Si me confundo, siempre me confundo a un nombre, no pasa nada. Borja, ¿Ondo?
Mayalen, tú me querías decir que eras Arauco, ¿no? Me querías decir que eras Arauco. He dicho Arauque, ¿no? Vale, ese era el error. Tenía aquí apuntado una E, una O, no sabía, al final he dicho Arauque, era Arauco. Vale, no pasa nada. Zuk dauzka, zu zazpi urte, ezta? Gainotzekoak, 8, eta zu zara bozera mailea? Eta zu zara? Garazi. Bueno, Garazi. Zer moduz? Ondo, oso ondo. Ondo. Danak pozik zauzie? Pozik? Bai, ezta? Zer suposatzen daut? Holako seria. Entrenatzailea zein da? Nun dau? Ez da turri, baina. Bakarri bideoan. Bueno, zer suposatzen dau? Seria hau. Ba, pilo bat lan atxetik, arrotasuna ere egin dugunagatik, eta jende guztia jarraitzen duena kirolau eta atxetik dagoen pertsona guztia, ba, eskertuta gaude. Eta oso pozik. Oso pozik zauzie, txalo bat, claro. Zazpi urte, nostik zauze talde honetan? Ez dakizu. Noz hasi zinen, esan nahi dut. Aspaldi, orain dela gutxi, edo ez dakizu bez. Ez duela asko. Ez duela asko. Bueno, eta zuek, zu esaterako, noz hasi zinen? Orain dela asko. Orain dela asko? Asko, zenbat? 5 urte nitean. Ah, 5 urterekin. Eta afizio hori, nondik datortzu? Ez dakit. Ez dakizu. Ez da nahi dut, etxean ikusi izan duzu, lagunen artean, zelan sartu zinen ekipo honetan, talde honetan? Bai, ikusi nuen. Eta gustau jatzun, eta esan zenuen barrura noa. Bai. Eta, posik? Bai. Bai. Zuek ja 15 urte daukazu, ez? Zuek ja zenbat urte dara mazu, ez? Ni, 6. 6 urte dara mazuz. Eta, zer moduz? Ondo. Ondo. Kirol hori gustatzen jatzu? Asko. Asko? Bai. Gainontzeko hibe bai, ezta? Bueno, hemen dago bat alain dena, alain, ezta? Tokaio, baita ere. Ilusinio eman dozte, bai, egin dozte, albesta alain dikusteaz. Bueno, zorionak, horrela segi, ezta? Indartzu, zuena onena ematen. Zeintzu daun nervioso? Aurrekoak? Eta atzekoak ez? Eta atzekoak ez? Amengoak, bai, ez da? Zu bai, nerviosa zauz, ez da? Baina posi, bai, ez da? Edo ez? Bueno. Nik uste dut posi dauzela, baina son momentos nervios del escenario. Bueno, urrengo partidua nos dokazue? Oingo zapatuan. Nun? Alicanten. Alicantera joan berzarete? Eta danak joten zarie? Ez, bakarren nagusia, senior taldea. Senior taldea. Bai. Zemagarren mailan zauzie? Bigarren mailan, nazionala jolasten dugu, hokei plata da liga hori. Noziko zineten? Pasan urtean. Pasan urtean. Horrek esan nahi da gogor egiten duzuela, ez? Bai. Bigarren mailara igotzeko, ez? Bai, eta urtean da apur bat gogorrago. Dauzelako talde gehiago eta dekogulako ezin garelako bajatu. Osea, taldea mantendu behar dugu eta apur bat gogorrago da. Gogorrago. Bai. Eta zelan zoazte? Ba, oingo ondo. Ondo, ia, bai, oingo ondo. Bueno, eta Alicanten zer egin behar duzue? Irabazi. Hori da espiritua. Bueno, zorionak eta horrela jarri, bale? Eskerrik asko. Txalo bat zurentzat. Eskerrik asko. Pablo, eres el siguiente premiado, ¿eh? ¿Querías presentar la gala? Ah, no. Como lo he oído aquí, ¿qué? Vamos a conocer un poquito mejor a Pablo Broqueras. Bueno, pues con 26 años, empecé a estudiar euskera. Soy de Aranda de Duero, de Burgos, y vine aquí, estuve en Bermeo
y me di cuenta que la gente hablando en euskera, digo, pues yo tengo que aprender esto, ¿no? Y me puse a ello y la verdad es que tengo que decir que es complicado, ¿eh? Fue complicado, estuve 1 año y medio interno en un barnategi y a fuerza de darle, azkenean, bueno, lortu nuen, da ederto, ¿eh? Y bueno, pues hay que reconocer que el esfuerzo, todo esfuerzo tiene, y todo sacrificio tiene luego su recompensa. Y hoy en día, pues aquí en el pueblo, pues con toda la gente, me relaciono en euskera, pues con toda normalidad, aparte de que doy clases también de euskera a los críos. Y bueno, pues decir que yo aquí en el pueblo, bueno, aquí y en cualquier sitio, mi forma de ser me invita, bueno, pues a colaborar en lo que puedo, porque un pueblo, además de estas características pequeño, un pueblo si quiere ser vivo, pues hay que darle vida, ¿eh? Y solo de por sí él no funciona. Entonces, cada uno en la medida en que podemos, yo creo que tenemos que dar lo que cada uno sabe hacer un poco mejor. Y yo, bueno, como esto de animar a los chavales, formar, no sé, hacer juegos, o en las fiestas, o en el día del deporte, o en otros momentos, o en las fiestas, o incluso en la iglesia, en misa, pues también colaboro, preparo las comuniones. Bueno, pues colaboro en lo que puedo, que no sé si es mucho o poco, pero bueno, así para hacer un pueblo vivo, un pueblo que entre todos sea cada vez más bonito. Aquí, Pablo, no ha habido tomas falsas. Esta es una única toma y podías haber seguido también, tranquilamente. Recoge el premio Pablo Brogueras y entregan Ane Legarreta Echevarría, alcaldesa de Fruiz, y Koldo Nieto, de Ferrovial Servicios. Fruizera? Bai. Fruizera 16 urte. 16 urtean bizitzen. Han Fruizen, baina gero aurrean egon nintzen Bermeon beste 10 urte. Han nengoenean euskaraz nekien, baina gero hasi nintzenean, da gero ikasi, da gero Bermeotik beste leku batera egon nintzen, da gero Gatikan egon nintzen beste 2 urte, por cierto, ezagutzen dutan lagun bet, Jonan. Eta gero ja Fruizen, bai. Meritoa handia daukazu, eh? Merito. Nuen ikasi zenuen euskera gehiago, Bermeon? Ez, Bermeon niko nirean, hane gitxi. Justo joan itxenean, ja amaitu nuen ikasten, baina ez nuen piperkulertzen. Ikasten nuen agero, no coincidía ni por el forro. Ez zinen juno, ondarrure, ondarru den bai. Da nire herrizen be, orain Fruizen, zerritarregaz, antxekue parezido. Bai? Bai, nik hasi beharko du konversazio, jakitzeko zer... Bestela galdu. Ondino hartu behar duzu pizkatzo bat, hain undit joan, ez? Bai, bueno, baina ondo konpontzen. Baina esan dodana, merito handia daukazu. Bai, bueno, nire aitak esan zuen beti, donde fueres haz lo que vieres. Y bueno, eso es lo que intento. Orain hemen bizinar, eta Euskal Herrian da hori, baina beste leku baten egon banitz, hango gauzi egingo nuke. Berdin, ez? Bai. Zenbat urterekin etorri zinen? 26 urterekin? Zenbat urte izan zenituen? Aranda Duretik etorri zinenean. Bueno, eso ya es historia hori luzie da, bai, baina Bermiora jo nintzen 24 urtegaz. Eta historia luzea zergaitik? Bueno, aurrien egon nintzen Gasteizen, beste historio bat. Kontatzen badut igual hemen ez du amaituko. Depora daukagu, ez da? Eta ze pasetan, ez da? Nos gusta conocer las historias eta tal, baina zergaitik etorri zinen, zergaitik utzi zenuen Aranda Duero. Nik egon nintzen Menezianogaz, hermanuek, han Bermeon ikasitxe baten bazegoen, da nik ara joan nintzen, bai. Da gero nik utzi nuen ikasitxea hermanuek, eta orduen joan nintzen bizitzera Gatikera, da gero Fruizera,
Hori da historia. Hori da historia. Ikusten zaitut oso aktiboa. Muy activo. Lar, bai. Bai, lar. Bueno, a ver, urduritxuena, urduritxuera batez be, beti nago gauzak eitzen, oso aktiboa, parte hartzen, gauza, alden neurrien, bai, nik maizuenaz, urdaneta ikastetxean loiun, eta, han beti nago salsa guztietan sartute. Jaietan, gauzak animatzen, eta herrien antxeko parezido. Bai, alden, jaietan, venga, zer egin behar da gumentzako, venga, ingo dugu joko hauek. Edo kiroleguna, venga, prestatuko du jinkana bat, ingo gu. Edo mesatan ere, koruen, batzan, edo, Zure ikasleak zenbat urte dauki, ez? Estarán encantados contigo. Yo creo que sí, no se quejan. Encantados. Tener un profesor como Pablo diré que es una maravilla. Aburridos, ¿no? Pues eso dicen, no sé. Dicen que están contentos y algunos dicen, ¿con quién te ha tocado este año? Con Pablo. ¡Joder, qué bien, qué no sé qué! Luego también hay sus momentos, no todo es juerga, también hay que de vez en cuando pues dar un poquito ahí. ¿Qué años tienen los alumnos? A Maike, 11, 12, sí, por ahí. Ya empiezan a dar un poquito. Sí, ¿no? Sí. Pero no pueden contigo, ¿no? No creas, ya la edad ya no estamos como antes, ¿Ah, sí? ¿Eso acusas también, la edad? Sí, ya no... ¿Qué te cuesta? Ya la paciencia y eso ya cuesta. Más antes decías una cosita y se hacía un poco más de caso. Ahora ya parece que ceno con ellos todos los días. Tú, no sé qué, tú. Un poco se pierde en forma. Ahora igual ser maisu es más difícil también, ¿no? Ser maisu es más difícil de ser también ahora, ¿no? Yo creo que sí, no tanto por los chavales, sino por los padres. Pero bueno, perdonad, porque... Digo, porque a veces... Que conste. Digo, porque a veces los chavales y tal, pero viene el padre, no, porque es que no lo entiendes bien. Digo, bueno, pero no. Antes ibas donde ahí está, decías, oye, que he hecho esto mal. ¿Qué dices? Te daba una en todo el morro y venga, ya está. Ahora vienen los aitas y las amas, ¿no? Aquí, hay de todo, Yo no me puedo quejar. La verdad es que en general tengo mucho apoyo de las familias, mucho apoyo y no me puedo quejar. Y del colegio, vamos. Ahí hay un padre, vamos, Quique. ¿Ah, sí? Sí, que a su hija les he dado clase, vamos. Ah, bueno, pero Quique como padre, ¿qué tal era? Bien, trato más con la madre, Sí. Aquí para todos. Bueno, ¿a qué estás metido ahora? Pues sigo con estas verbenillas, vamos, pues en la parroquia. Ahora, como ya no hay curas, pues entonces en la misa de los domingos, pues viene 2 días y viene el cura, y al tercer domingo no hay cura. Entonces, entre unas mujeres y yo, antes las mujeres preparaban así, pues claro, todo leído, yo les dije, esto es un poco pesadito, así, no es porque hacen buen trabajo, pero digo, si os parece, os echo una mano y preparamos algo un poco dinámico. Entonces, pues un PowerPoint, hay unos vídeos de no sé qué, alguna canción, así un poco que... Algunos dicen, aquí un día vamos a salir bailando, dicen algunas, hasta las señoras mayores. Y eso. Solo falta ya ofrecer un poquito de vermú para el domingo y ya está, ¿no? Sí, más o menos. Vermú, aceituna y venga, Eso va después, todo el tiempo. Y con música también, ¿no? ¿O qué? También con música, ¿no? También, sí. O sea, que estás metido en eso, pero más cosas también, de aquí a final de año. Bueno, en el pueblo, sí, en esas cosas. Y bueno, este año, el año anterior con lo de la pandemia, pues hemos tenido que reducir ahí cositas, pero sí. Y luego también llevo mucho cosas de huerta. Yo es que soy muy hortelano. ¿Ah, sí? ¿Te gusta la huerta? Sí, con las alubias, los tomates, pimientos. ¿Ahora que estamos? ¿Época de qué? Ahora estoy limpiando alubias. Mira, antes de venir aquí he estado aireando alubias y no corría una gota de viento. Me estaba poniendo, y luego al venir aquí digo, mira qué viento hacia ahora, qué bien me venía para airear. Pues justo al contrario. Bueno, pues ahora... Sacar estas con las alubias. Sí, limpiando alubias. Si queréis viendo alguna alubia, si que alguien luego a la salida... ¿A cuánto vendes? A 10, barato, A 10 barato. ¿A 10 euros el kilo? A 10 euros el kilo
Y es barato, que yo eso da mucho trabajo, tú pregunta por ahí, ya verás. Vas a Guernica, el otro día me dijeron que a 16 kilos, eso ya es un poco robo. ¿Hay 16 euros el kilo en Guernica? Sí, eso dijeron el otro día, pero eso ya es... En Guernica igual, no sé, igual los precios están más altos, ¿no? Las de Frunis son también de mucha categoría, son ninjaba que categoría cuál. ¿Tienes algún WhatsApp o algún número de WhatsApp que la gente pueda apuntar y ya de paso podemos apuntar y tal? Ya llevo. Pero aquí no, así no vender las alubias, Pablo. Pero no, dedito, yo nada más boca a boca, si voy al cole, oye, ¿qué alubias? Y todos me dicen, tráeme un kilito, dos, tal, ya. Y, ¿Rojas? No te he preguntado, ¿rojas? Claro, sí, Tolosana, esa, sí. Tolosana, esa rica, ¿no? Esa ahí rica, eso sí. Pues ya tenemos plan, para el año que viene. Ya tenemos plan. Bueno. En vez de unos pinchos, hacemos aquí una alubiada. Una alubiada a las 7 de la tarde. Vamos a salir todos escopetados. Bueno, pues Sorionak, que sigas así de activo, que no pierdas la paciencia, Pablo. Bueno, intentaremos. Y el año que viene, si quieres, presentamos como el dúo dinámico tuyo aquí. Vale. Vale, hecho. ¿Te apetece, no? Vale. Es que ricasco, Pablo. Quiero arte. Seguimos con Rapaces Maruri. Vale, ¿de dónde nos viene la idea de crear este espacio? Pues bueno, sí que es verdad que desde niño yo estuve viviendo en Extremadura, mis padres son de allí y yo el tema de las rapaces desde bebé siempre me han llamado la atención, siempre. Y entonces ha sido mi hobby durante muchos años. Entonces conocí a Maitane, a mi compañera de vida y bueno, fue ella la que, venga Iván, que nos gustan a los dos los niños, nos gusta explicar, nos gustan los animales, tenemos que hacer algo para poder transmitir la ilusión que tenemos y la pasión que tenemos por estos animales. Y entonces, pues Maitane, con su ganadería de ponis, los caballos, las rapaces, la huerta, las gallinas, y con todo esto, pues dijimos, pues ¿por qué no? Y nada, pues llevamos 4 años aquí haciendo las obras prácticamente todas nosotros, y bueno, con mucha ilusión, también muchos quebraderos de cabeza con el tema de la situación que nos ha tocado vivir con el COVID, lo hemos pasado muy mal, porque al final cuando tienes un negocio, un bar, apagas máquinas y ya está. Nosotros tenemos aquí 160 animales que hay que darles de comer. Y sí que es verdad que la familia nos han ayudado en todo lo que, vamos, por lo que les estamos súper agradecidos. Este proyecto, aparte de Maitane y mío, quiero explicar que es de ellos, de nuestros padres, que han sido el motor principal para poder llevarlo a cabo. Si no hubiera sido por ellos, ahora mismo no estaríamos aquí, ni esta cigüeñita estaría aquí tampoco. Gitana? Recogen el premio Iván Font y Maitane Azpillaga y entregan Isaac Amézaga, alcalde de Maruri Jatabe, y Pedro Vareiro, director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. Mercedes. Me dice una pregunta, pero he estado 4 minutos hablando. Una pregunta, si te da fenomenal. Algún día traemos a la cigüeña, que te da ganas de hablar también. Allí también había fans, ¿no? Por ahí, ¿no? Vuestros, ¿no? Allí, ¿no? Sí, muy bien. La familia, la familia. Amigos, sí. Oye, pues ya que has dicho que el proyecto era vuestro, pero también de la familia, pues también Todo, sí que es verdad. un reconocimiento a la familia. ¿Tuyo, Iván, o tuyo, Maitane? De los dos. La familia, pues un reconocimiento para vosotros también y un saludo. Me ha parecido precioso vuestro proyecto. Muchísimas gracias. Sí. Duro también. Sí, la verdad que llevamos 4 años y prácticamente todas las obras hemos hecho nosotros, todo con materiales reciclados y con todos los tutoriales de internet. En el siguiente video les vamos a mostrar, o sea, todos, me acuerdo con las cuadras, los bebederos, pusimos, que está aquí Asier de testigo, que nos ayudó. Venga, vamos a poner los bebederos porque así eso que nos ahorramos. Eran 10 bebederos de las cuadras de los caballos, pusimos 10 y ¿sabes cuántos perdían agua? Los 10. Los 10.
Cogemos, cago en 10 Asier, esto no puede ser. Desmontamos los 10, volvemos a empezar otra vez y de los 10 solo perdían 9. Digo, vamos a buscar un tutorial. Y ahí pues un paisano de otro sitio pues decía que hay que poner en sentido contrario de las agujas del reloj. Digo, joder, nosotros todos a favor. Las pusimos y pudimos solucionar. Y así pues nos hemos encontrado de todo, de todo. Habéis ido poco a poco haciendo todo vosotros, ¿no? Error. Pero qué arte. Y volver a retomar. Yo monto un bebedero, sale agua y digo, mira, a ver, llamo a alguien que me lo monte. Yo no. O sea que IKEA se os da fenomenal. Ya. Sí, bueno, esto ya coser y cantar, ¿no? Sin instrucciones ya. Cuando llega la caja lo primero que tiramos son las instrucciones y montamos ya. Oye, ¿y no sobran tornillos? Porque a mí me sobran de todo. Siempre. ¿Siempre? Ah, que vienen de más. Pero eso es porque ellos son así de espléndidos y siempre te ponen de más por si se pierde alguno por el camino. Seguro, ¿eh? Pero luego no se caen las cosas. Es que yo no soy capaz, soy muy torpe. Ya. Oye, ¿y la cigüeña estaba maestrada o quería hablar o...? Sí, la cigüeña, bueno, nosotros... Tiene historia también la cigüeña. Es un proyecto, esta cigüeña viene de la administración. Esta cigüeña pues se cayó de un nido, la volvieron a poner y los padres la volvieron a tirar. Y entonces tenían dos opciones, sacrificarla, esta viene de Sevilla, tenían dos opciones, o sacrificarla o cederla a un centro educativo para poder dar charlas con ellas. Y entonces pues nosotros mandamos la solicitud, Maitane fue. ¿A dónde mandaste, Aitane, la solicitud? Sí, al CREA de Sevilla. A Sevilla. A Sevilla, y entonces pues nos la autorizaron y nos fuimos más contentos para Sevilla a buscarla, pero vamos, íbamos con el bracillo por fuera en el coche y nos la trajimos y dijimos, oye, Maitane, vamos a hacer como si fueran con las rapaces, vamos a adiestrar, o sea, las rapaces no nos vienen porque las hemos criado, necesitan muchas horas. Y entonces pues hicimos y nos ha salido bien. Hemos tenido ahí algún fallito que otro una vez. Pues, ¿Por qué? Porque la zona nuestra, como habéis visto en el vídeo, es todo verde y entonces a lo primero se nos iba a las piscinas de Maruri. Pero no nos preocupaba porque lo teníamos ahí localizado al lado. De hecho, un día nos llamó una vecina, Mar, Ivanchu, la cigüeña... Digo, ostras, pues Mar, pues esta mañana sí que es verdad que cuando la ébola se ha ido, pero estoy esperando a que venga. Dice, no, pues tienes que venir a buscarla, ¿eh? Está en las piscinas de Maruri encima de una farola y está todo lleno de coches y de gente sacando fotos. Digo, no me digas eso. Vamos Maitane y yo. Digo, Mar, vamos a parecer que somos unos desagradables porque, claro, a una cigüeña no es como una rapaz, que la llamas al guante y te viene. La cigüeña no se te posa en el brazo. Y entonces vamos con el coche... Un montón de gente ahí, yo me bajo, la llamo Gitana, viene... ¿Se llama Gitana? Se llama Gitana, sí. Ah, bueno, que la viene de Sevilla. Sí, le puso el nombre el crío, porque tiene los ojos como una gitana. Mira, aquí que levanta la mano. ¿Tú eres? Allen. Vale, ya vas conociendo así, Allen. Pues nada, la llamé, bajó, la cogí, me subí al coche y me fui. Y toda la gente ahí mosqueada, que por qué. Luego Mar nos llamó, jo, Iván, la que habéis preparado. ¿Pero qué ha pasado, Mar? Había un chico aquí, que por qué te la llevabas. Y yo explicándole, pues que era tuya. Dice, pero si las cigüeñas no tienen dueño, ¿cómo va a ser de este chico? Y tenía razón la mujer, pero en este caso sí que era. ¿Cuánto tipo tiene? ¿Estás sola de momento? ¿No tiene pareja? No, tenemos el macho. Ella es hembra, gitana. Gitanas del año pasado y este año, pues otra vez volvimos a mandar otra solicitud. Piensa que ahí en Sevilla hay una superpoblación, que prácticamente allí casi en ningún sitio, o sea, las van a sacrificar. Y nosotros le dijimos el año pasado, oye, si vuelve a entrar algún ave o algo que nosotros podamos llevar que le podamos salvar, dar una segunda oportunidad. Y este año nos llamaron otra vez y esta se ha hecho Gitana, es la que se ha encargado de enseñarla. La verdad que... ¿Y el nombre de él, macho? Es que en realidad el macho es gitana, que es gitano. Pero eso... Ya me habéis hecho un lío ya. Claro, nosotros es que cuando trajimos calculamos claro. que tenía 10 días y entonces le pusimos Gitana, pero luego era gitano. Era gitana. Pero yo le llamo Gitana y ella le llama gitano. Eso es. Y la nueva se llama Guillena, que es del pueblo donde la rescataron. En eso sí hemos acertado. Sí. Oye, ¿y se quieren o han hecho amago de algo o qué? Bueno, él todavía es primericillo y sí que es verdad que le pone carilla cuando pasa, pero no... Le pone así ojos de gitano, así, ¿no? Sí, en breve. Ahora cuando tenga el primer año, pues las cigüeñas es muy curioso porque se llama que castañean o que manchacan el ajo, que empiezan a hacer un ruido así y es cuando entran en celo. Y seguramente criarán, pero bueno, nosotros no la tenemos para criar. Nosotros tenemos para la educación, para explicar lo que os hemos explicado, explicárselo a los niños.
también con 50 rapaces más que tenemos. Eso sí, porque si no parecías de una clase de cigüeñas. Entra el examen mañana, ¿eh? Pero podríamos poner un poquito de música de Félix Rodríguez de la Fuente también, ¿no? Ya de paso. Pero bueno, que hay más rapaces. Y además no lo hemos dicho, que no es con fines comerciales, es fines educativos. Eso es. Que es importante remarcarlo y subrayarlo. Sí. Quiero explicar que todo es gracias a ella, porque ella es la que ha hecho que tengamos la confianza. Venga, Iván, hay que hacer algo con las rapaces porque es el hobby mío. Y yo la verdad, pues que no, como era hobby, es que no veía que fuera nuestra fuente de ingresos. Es como si te gusta el fútbol, nunca te imaginas que luego vas. Y entonces, gracias a ella, pues dijimos, venga, vamos a probar. Porque sí que es verdad que siempre, bueno, que explique ella, sí que es verdad que siempre venía... Gracias a mí, que ya se ve que soy la que hablo bien, por eso hablo tanto. O sea. Él apenas habla. Sí que es verdad que Iván ha tenido el hobby de las rapaces siempre y venía la gente a vernos a casa y él siempre explicaba de sus halcones y todo el mundo le decía, jo, Iván, es que qué bien explicas. Y yo, que he trabajado toda mi vida con niños, pues le decía, jo, Iván, es que con lo importante que es hoy en día el que los críos conozcan de dónde vienen, qué importancia tienen en el ecosistema, todo. Entonces digo, ¿por qué no nos embarcamos en una aventura para dar a conocer a los críos desde los coles, desde pequeños, para que sepan? Y qué mejor idea que montar algo que ellos interactúen con ellas, conocen todo. Tenemos casos de alguna recuperada, pues que son cosas que pasan, los críos ven cómo están un poquito más mermadas y por eso no se pueden reintroducir en la naturaleza, pero tienen derecho también a estar, y casos de otras que están perfectas y que ellos se cruzan todos los días con ellas y no se dan cuenta ni de que las ven. Entonces, bueno, no se dan cuenta porque no las ven, vamos. Entonces explicamos un poquito lo autóctono, un poquito para formar a los niños. Nuestra ilusión es un poquito transmitir eso. ¿Y cómo pueden ir? Aparte, imagino que a las escuelas y demás, pero ¿cualquiera puede ir? A ver, en principio, para las rapaces digamos que tenemos una empresa que es Bichos Maruri Yatabe, que es el aula de la naturaleza. Rapaces Maruri llevamos trabajando con ella más tiempo, pues porque por el tema de la pandemia nos ha dado un poquito miedo abrir en casa, que es con la que trabajamos con bichos. Con rapaces nos desplazamos por todos los ayuntamientos a hacer charlas medioambientales y todo. Vosotros desplazáis. Sí, pero ahora ya estamos recibiendo a gente en casa con bichos. De hecho, este verano hemos hecho unos campus con críos que han sido un exitazo total, porque nos lo hemos pasado genial. Sí, el único campus de naturaleza que tenemos ahora aquí en Vizcaya y con rapaces, y quiero decir que de todos los niños que se han apuntado al campus el año pasado, están todos reservados ya para el año que viene. Y eso nos ha motivado a decir, pues vamos a dar una vuelta más de tuerca y le vamos a echar un cable a los padres también, porque los vamos a hacer que se queden a dormir. ¿Los niños o los padres? Los niños, y si se tienen que quedar los padres, lo habilitamos para también, pero fuera, los padres fuera, ¿no? Eso es, y vamos a hacer pues todo relacionado con la naturaleza. Talleres de cetrería, obviamente, con los niños. Quiero explicar que es muy recogidito, que nosotros no queremos recibir 200 personas, no. Queremos grupos más reducidos, ¿no? Porque nosotros nos diferenciamos pues, de otros sitios que lo hacen, porque nosotros interactuamos. Nosotros, si no interactuamos con el público, los niños no sienten la sensación de tener un ave, poderla ver de cerca, es que me parece como, no sé. Y entonces, nosotros lo que hacemos con ellos es, hacemos simulaciones, les ponemos a todos hacemos una fila, les hacemos entender de que ellos son árboles, no son niños. Se ponen con los brazos y pasa el águila a cazar una presa que no le ve, con las ramas, y los niños, pues, o sea, es increíble. Hacemos con un jabalí que tenemos de mentira. Encontré en Wallapop un jabalí de tiro al arco. ¿Cómo es un jabalí de mentira? Pues de tiro al arco, era de... Es como de... ¿Como espuma? Sí, sí. Y le dije a Maitane, digo, jo, Maitane, ¿te imaginas a los niños? ¿Quién hace el jabalí? ¿Eh? ¿Quién hace el jabalí? Bueno, no. El buitre, el buitre. El buitre. Le hicimos unos agujeros y ahí le ponemos la comida al buitre. Y entonces a los niños, qué mejor manera que visual para que sepan que son aves carroñeras. Entonces le metemos ahí la comidita y viene el buitre volando y se posa ahí en el jabalí de mentira. Sí. Y todo así, nosotros con los niños es lo que más hincapié hacemos. ¿Os ha gustado el primer capítulo? Hay más, ¿eh? Hay más. Pero da gusto hablar con vosotros porque sois unos apasionados de vuestro proyecto. Es vuestro proyecto, bueno, vuestro, y de así un poquito, y darle otro poquito, y de más gente. Es de nuestros padres el 90% de nuestros padres, de la familia. Y transmitís esa ilusión que tenéis, además, por enseñar a los chavales. ¿Cuánta gente de aquí ha ido a ver Rapaces Maruri? ¿Cuánta gente ha ido aquí? Levante la mano. Pues tenéis a ver, pues aprovechar, no sé, correo electrónico, número de teléfono, no sé. Sí, pues en Rapaces, en la página web, Rapaces Maruri, nos mandan un email y hacemos
infinidad de cosas. Hacemos desde entrega de alianzas, que quiero decir que somos la única empresa en Vizcaya que damos 3 años de garantía. Entregando a nosotros las alianzas no hay separaciones. Durante 3 años, ¿eh? Desde que hice eso no llama a nadie, ¿eh? No llama a nadie, no va a nadie, ¿no? 3 años es mucho tiempo. Después, pues hacemos cumpleaños ahí en casa, hacemos los campus de verano, es lo que más fuerza le vamos a dar, porque es lo que más nos ha gustado, lo que más disfrutan los críos, que ya se pueden reservar para el año que viene también. Van a ser unos campus como no hay por aquí. Y después, pues hacemos también en ayuntamientos charlas medioambientales, interactuando, que nos contrataron y que le estoy súper agradecido también a Laukiz, que hicimos allí. Después de todo esto, es que casi siempre nos llaman para hacer fuera, en todo el territorio nacional, en Francia, y aquí, pues justamente hemos empezado ahora a hacer cositas. No nos ha dado tiempo, como estamos todo el día trabajando allí, no nos ha dado tiempo a publicitarnos. Ah, no, aquí tenéis tiempo, hemos tenido tiempo un rato. Otro día seguimos. Eskerrik asko, zorionak. Quiero agradecer a Isaac Amézaga por su cercanía a nosotros y por los cables que nos echa, la verdad que es súper cercano, a mi familia, a los amigos y a todos los que han creído en este proyecto. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Venga, antes os he preguntado si teníais ganas de fiesta. Sí, ¿no? Teníais ganas de fiestas, ¿no? O sea, después de una pandemia y demás. Vamos a conocer a la Comisión de Fiestas de Laukiz. Pues sí, la verdad que ha sido una situación complicada. Durante la pandemia no hemos podido realizar actividades y una vez que la cosa ha mejorado, ya nos hemos animado y ya de cara a San Miguel hemos podido realizar diferentes actividades y una de ellas que sí que nos ha supuesto un reto ha sido un concierto acústico negativo en el frontón, donde hemos tenido que controlar medidas de distancia, seguridad y bueno, pues ha sido complicado, pero bueno, con un poquito más de ganas y algo más de ilusión si cabe, pues la verdad que todo ha salido muy bien. Los vecinos y las vecinas de Laukiz han comportado muy bien y han sido todo un ejemplo de civismo y de respeto y la verdad que estamos muy contentos y agradecidos. Aurten jai batzordetik bi proiektu nagusi ditugu, alde batetik San Martinak ospatuko ditugu martxa eta herribazkaria eginez, eta bestetik urtero egiten den Gabonetako pina jarriko da, luoteka zerbitzu berri bat eskainiz. Laukizko jai batzordeak gure dau berreskuratu bere gure herrian galduta zeuden aintzinako ohiturak. Eta orain gaude lantzen, ia datorren urtean lortzen badugu Santageda bespera ospatzea berriro. Ahí vamos a conocerles un poquito mejor. Recogen el premio Hugo Parada, Irati Zárraga, Mirene Gorordo, Iraya Barandica y Erkuden Camiruaga y entregan Gorka Elguezabal, alcalde de Laukiz, y Quique Hermosilla, director de desarrollo de Deia. Base hondo, ¿es? Cuando hablamos de fiesta es fenomenal, ¿no? ¿O qué? Hombre, siempre, eso siempre. Sí, ¿no? Hombre, es que lo que hemos pasado, hay tanto tiempo metidos en casa, ¿no? Ha sido duro, ha sido duro. Duro. Complicado, pero bueno, oye, poco a poco vamos pasando página y nuevos proyectos, nuevas historias por hacer, o sea que contentos. Pues ya os he visto que tenéis muchos proyectos, que ya tenéis muchas ideas. ¿Ya ¿San Martín va a ser lo siguiente? Sí, ¿O antes de San Martín hay algo? No, en principio ya San Martín, que ya estamos ya en fechas. Al final, San Martín, ¿qué día lo vais a celebrar? Pues se va a hacer el día 11. ¿El mismo 11? El mismo día 11 y luego el día 13. Y el 13 también. El sábado también, sí. Haremos ¿Una comida? Una marcha primero, la marcha que se suele hacer en Laukiz para, bueno, pues hay un tramo familiar y otro pues un poco más extenso de 16 kilómetros por monte y por el municipio. Y después comida popular, un grupo animará un poco el tema y después algún deporte también rural y eso, que habrá que hacer apoyo también a los deportes minoritarios. Claro. Y bueno, pues pasar el día lo mejor que se pueda.
¿Necesitáis alubias? No, de momento vamos servidos ahí. Es pero que bueno, Pablo, está tienes bien una oportunidad de oro. Pablo, es una oportunidad. Está bien saber. Para interactuar entre todos los premiados, ¿sabes? Así que nada, bien contentos. Contentos, ¿no? Sí. ¿Cuántos os juntáis? Pues cuando podemos, los que podemos. Pero bueno, somos unos cuantos en la comisión. Unos cuantos. Sí, y en la comida popular ahí sí nos ¿Y qué menú juntamos. tenéis? Pues rico. A ver, menú a ver, menú de rico, sidrería. rico. Bien, bien. Menú bien, a gusto. Que no tenéis cerrado, quieres decir todavía, ¿no? Sí, vale, sí, vale. Sí, pues lo típico al final. Menú de sidrería y con costilla. Qué rico, qué hambre. Ondo está? Eta gero piña, ez? Piña bai antolatzen duzu, ez da? Gabonetakoa, ez? Hombre, también habrá que hacer. Bai, ez da? Zer, Claro, ez te du cuenta la hitz egin nahi, chavalería. antzera. La chavalería te cuenta que yo aquí parezco... Bai, no, pero no tiene muchas ganas de hablar, eh? Baina bideoan ondo zari, bueno, vale, venga, va. Es que hacer cosecha para atrás. Bueno, piña deko zu, ez da? Bai. No, antolatzen duzue, no zabaltzen duzue? Egiten da benduan normalean izaten da azken aurreko astean, dagoela 3 egun ez dela festibo, pues hori 3 egunetan. 3 egunetan egiten da. Bai, eta pues hori dira normalean intxableak, eta bai, zimaz daude intxable mota asko. Aurten saiatuko gara beste intxable mota batzuk ekartzen, baina bai, hori da ideia. Pasan urtean egin zenuten? Pasaen urtean ez da. Esan egon pinek? Pasan urtean ez, klaro. Ez, pasan urtean ez, ez. Baina, bueno, aurrekoan bai. Aurten bai berreskuratzen duzu, ez? Hori da. Bueno, eta ume asko juten dira? Jo, bai, dira éxito, vamos. Exito bat da? Bueno, ja antolatuta daukazu edo oraindik ez? Antolatzen zauzi, ez? Bai, baina... Intxableak oraindik, ez? Aukeratu behar duzu, ez? Bai, bueno, badaude herri aukeratuta zenean, gauza hauek denborarekin egiten direlako, baina bai, oraindik gauza batzuk erabaki behar dira. Eta galdera, ze suposatzen dau sari hau zuentzat? Bueno, da eskertzeko azkenean, herriarentzat egiten duzun zerbait ere ikustea jendeak baloratzen duela eta eskertzen dizutela. Askotan ikusten duzulako zerbait egiten duzunean batzutan zentratzen zarela, jo. Esan diate que hemos hecho esto mal, o que esto, no sé qué. Eta ikustea ere eskertzen dela eta gure lana baloratzen dela, eskertzekoa da. Postekoa da, ez da? Bueno, posik ekosten zaituzte eta aurretik daukazu San Martin, piña eta inbeste gauza, zorionak eta horrela jarri. Jarraitu, bale? Gero arte. Eta 8. saritua dagoeneko eta honekin bukatzen dugu gaurkoz. Asociación Interapas eta Munegane elkartea. La coordinación de las AMPAs y los clubes deportivos viene dada por la necesidad de lograr el mayor número de experiencias deportivas para los niños y también de su continuidad en el deporte. Pues Munegane Elkartea surge de la asociación de los 9 clubes deportivos de Munguía, que pensamos que todos unidos podemos hacer más por el deporte que siendo una fuerza individual, y es por lo que apostamos. Y nuestro primer proyecto ha sido la coordinación en el deporte escolar de Munguía. El grupo de Interampas de Munguía Aldea surge hace 5 años cuando desde la Asociación de Padres y Madres del Instituto de Munguía vimos y detectamos la necesidad que teníamos todas las asociaciones de unificar actividades y de compartir los mismos objetivos. Uno de los principales objetivos fue el que ningún chaval se quedase sin hacer deporte. Importante. Entregan el premio Ager Izaguirre, alcalde de Munguía, y Jon Larrinaga, director de la Oficina de Laboral Kutxa en Munguía. Recogen a Asier Onindía e Iñaki García. Uno cada uno. Sí. Hemos estado pensando en sortear el último, pero he dicho no, mejor que coja cada uno de Vamos a estos. pegarnos por él, pero... Sí, no, porque claro. Suerte, ¿no? Ser los últimos parece que trae suerte, ¿no? Los últimos eran los primeros, ¿no? Bueno, eso digo. Exactamente. Bueno, cada uno tenéis. Entonces, claro, la foto, ¿habéis salido con la foto cada uno con el...? No, con uno. No. No, con uno. No pasa nada. Repetimos la foto, no le veo a... Bye.
Lo que tú digas, lo que tú digas. Venga, vamos a repetir la foto. Vamos a hacer las cosas bien, venga, vamos a hacer las cosas bien. Ahora sí. La toma falsa. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya está. Bueno, qué bonita tarde se nos ha quedado, ¿eh? Sí. Muy bien. Yo no hablo tanto como el de los pájaros. Pero también es un proyecto bonito, ¿eh? Iván, el de los pájaros. ¿Te han dicho alguna vez eso? No sé dónde está, por ahí. Sí, ¿no? Iván, el de los pájaros, Ya ¿no? llamaré para ir con los de rugby por allí. Ya me apetece. ¿Así, no? Sí, sí. Bueno, pues, ¿ves? Ahí, haciendo sinergias, interactuando. Bueno, Y alubias también, ¿eh? No pasa nada. Oye, esto es, lo damos todo. Está todo vendido. Todo vendido, sí, sois los últimos ya. Bueno, vuestro proyecto también es bonito. Es bonito, sí. Llevamos un tiempo detrás de ello, el juntarnos todos los clubes de Munguía, que cada uno hacemos nuestro trabajo individual en una sola asociación y poder trabajar de forma comunada en el deporte, ¿no? Y bueno, surgió justo con el COVID también en medio, pero al final lo llevamos adelante y estamos empezando a trabajar, ¿no? ¿Cómo nos ha cambiado el COVID, no? Mucho, la verdad. Mucho, ¿verdad? Si ves a los niños, ahora son redondos. Y los mayores también. Y los mayores ya no te digo. Los redondos ya pasamos, ya damos vueltas. Decías en el vídeo que el deporte era muy importante. Sí, nosotros desde las asociaciones de padres y madres, uno de los objetivos principales que tenemos cuando creamos las actividades o elaboramos el programa de actividades extraescolares es fomentar todas las actividades deportivas y culturales. Evidentemente, las deportivas tienen mucha mayor acogida que las culturales y lo que intentamos también, sobre todo, ¿no?, es que el chaval o la chavala, sea de donde sea, da igual que sea de Icastola Larramendi, que sea de Ventades, del Colegio Público Legarda, del Instituto, sea donde sea, o de Lauquiz o de, me da igual, de Gatica también, forman también Baquio también está con nosotros, ¿no?, que pudiera hacer deporte allá donde él pudiese estar, ¿eh? Tenemos experiencia de haber dejado muchos chavales por no coordinarnos bien, se nos han quedado sin practicar deporte y eso es muy triste y muy duro. Precisamente fue esto lo que nos hizo, lo que surgió la necesidad de unificarnos todas las asociaciones de padres y madres, el que se nos quedasen chavales sin hacer deporte. Qué triste. Pero bueno, yo creo que hemos dado un paso adelante. Todas las asociaciones están luchando con mucha ilusión y después pues el hecho también de crear ya no solamente el que los chavales pudiesen ir de un colegio a otro a hacer deporte, sino que las propias asociaciones hemos sido capaces de crear una pequeña filosofía en común, ¿eh? Y eso también es algo que nos ha unificado, que nos ha dado fuerzas y que nos hace pelear día a día para seguir adelante. Imagino que este galardón también nos dará fuerzas para seguir adelante, ¿no? Con más fuerza. Es cierto que da fuerzas, pero al mismo tiempo esto significa un compromiso todavía mayor para hacer todos esos proyectos que tenemos en mente. Pues Sorionak, como no hay 2 sin 3, ahora os espera otra foto, pero ya acompañado ya del resto de premiados, que os voy a pedir que subáis aquí, por favor, para la última foto. La foto de familia. Recuerdo que mañana 4 páginas en el periódico Deia y hoy a la noche el vídeo íntegro que se ha grabado y que se está grabando todavía en deia.eus. Reitero las gracias en esta jornada a Laboral Kutxa, Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales de Vizcaya, Acciona, Ferrovial Servicios, Viuda de Sainz, Consorcio de Agua Bilbao Vizcaya, Grupo Meuri y al Ayuntamiento de Munguía, Aguer Eskerrik asko. Aquí vamos organizándonos en 2 filas, por favor. Aurrean mesedes, bye. Y a todos vosotros, gracias. Ha sido un placer compartir estos momentos con Munguía y con vosotros. Besar cada bat eta hurrengora arte. Eskerrik asko.